Las 25 pinturas más increíbles de Pedro Pablo Rubens. Número 25. Diana Cazadora. Cerca de año 1615. La obra Diana Cazadora, creada alrededor del año 1615, es una de las piezas más emblemáticas que retratan el ideal mitológico de la diosa romana Diana. En el contexto del siglo XVII, esta pintura refleja el interés renacentista y barroco por reinterpretar la mitología clásica, pero con un enfoque técnico y simbólico que iba más allá de la simple representación. En este periodo, el arte europeo estaba profundamente influenciado por un resurgimiento de temas grecorromanos, fusionados con una rica tradición de iluminación y teatralidad propia del barroco naciente. Técnicamente, la obra destaca por su magistral uso del claroscuro, donde la figura central de Diana emerge desde un fondo oscuro, resaltando su silueta con luces doradas que evocan una atmósfera divina. Cada detalle, desde el brillo metálico de su carcaj hasta la textura de su vestimenta, demuestra un dominio técnico de la pintura al óleo. La composición dirige la mirada hacia el arco que Diana sostiene, símbolo de su papel como cazadora y protectora, mientras que los animales y la vegetación circundante refuerzan el vínculo de la diosa con la naturaleza. En la trayectoria del autor, esta obra ocupa un lugar destacado, no solo por su virtuosismo técnico, sino también por la forma en que logró humanizar a una figura mitológica. Diana no es simplemente una diosa distante. Aquí se presenta con un equilibrio entre fuerza y serenidad, lo que sugiere una conexión más accesible con el espectador. La elección de representar este momento de calma antes de la acción refuerza la habilidad del artista para capturar narrativas complejas en una sola escena. Un detalle que no pasa desapercibido es el uso del color, particularmente los tonos cálidos que contrastan con el entorno oscuro. Este contraste, típico del barroco, intensifica la teatralidad de la escena, transportando al espectador a un mundo entre lo terrenal y lo divino. Diana Cazadora no solo es una obra maestra técnica, sino un portal hacia la fascinación de una era por los relatos mitológicos y su reinterpretación artística. Número 24. La Asunción de la Virgen. Cerca de año 1626. Creada en el año 1626, La Asunción de la Virgen es una obra que ejemplifica la profunda conexión entre la fe religiosa y el arte en el siglo XVII. En un periodo donde el movimiento contrarreformista buscaba inspirar devoción a través del arte, esta pintura se alza como un ejemplo destacado del arte sacro que combina majestuosidad y trascendencia espiritual. La escena representa el momento en que la Virgen María es elevada al cielo, rodeada por ángeles y envuelta en una atmósfera celestial que simboliza la gloria divina. La composición es un prodigio de armonía visual, con una estructura ascendente que guía la mirada desde los fieles terrenales en la parte inferior hasta la figura radiante de la Virgen en lo alto. El autor empleó una paleta de colores vibrantes, con predominancia de azules, dorados y blancos, para crear una sensación de luz y pureza. El manejo de las pinceladas y los juegos de luz y sombra refuerzan la idea de un espacio que trasciende lo humano, transportando al espectador a un momento de sublime revelación. En la carrera del pintor, esta obra marcó un punto culminante, mostrando su capacidad para equilibrar los requerimientos narrativos de la Iglesia con su propio estilo artístico. La delicadeza con la que se han representado los pliegues de las vestiduras, así como la expresión serena de la Virgen, revelan una sensibilidad excepcional para plasmar emociones profundas. La influencia de esta pieza se extendió más allá de su contexto original, sirviendo como inspiración para otros artistas religiosos de la época. Un detalle fascinante es el tratamiento de los rostros de los ángeles, cada uno con una expresión única que sugiere distintas facetas del júbilo celestial.
Este enfoque minucioso en los detalles humanos dentro de una narrativa divina convierte a La Asunción de la Virgen en una obra que captura tanto lo espiritual como lo terrenal con maestría. Número 23. El paraíso terrenal con la caída del hombre. Cerca de año 1615. Pintada alrededor del año 1615, El paraíso terrenal con la caída del hombre es una obra que combina belleza natural y un mensaje moral profundo. Ambientada en el Edén, este cuadro retrata el momento crucial en que Adán y Eva sucumben a la tentación, rodeados por un entorno de esplendor natural que refleja la perfección de la creación divina. En el siglo XVII, las representaciones del paraíso eran tanto una exploración de la naturaleza como un recordatorio de la fragilidad humana. El artista muestra un dominio impresionante de la composición, ubicando a Adán y Eva en el centro, bajo el árbol del conocimiento, mientras que los detalles del entorno, la vegetación exuberante, los animales exóticos y el río serpenteante envuelven a los protagonistas en un mundo de vida y abundancia. El contraste entre la serenidad del paisaje y el acto de desobediencia añade una dimensión emocional y filosófica a la escena. Esta obra no solo es un logro técnico, sino también una reflexión sobre la condición humana. El uso de colores vibrantes y la atención al detalle en cada elemento natural reflejan un profundo conocimiento de la anatomía y la botánica, lo que añade autenticidad al paisaje. Además, la serpiente, símbolo del pecado, está pintada con un nivel de detalle que intensifica su presencia ominosa en el cuadro. El impacto de esta obra en la historia del arte es indiscutible, ya que establece un equilibrio entre el simbolismo religioso y la representación de la naturaleza. Al contemplar la pintura, el espectador es invitado no solo a admirar su belleza, sino también a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones humanas. El paraíso terrenal con la caída del hombre sigue siendo una pieza central en la exploración artística de los temas bíblicos. Número 22. El nacimiento de la Vía Láctea. Cerca de los años 1636 y 1637. Creada entre los años 1636 y 1637, El nacimiento de la Vía Láctea es una obra que mezcla mitología y ciencia de una manera fascinante. Inspirada en el mito griego que relata el origen de la Vía Láctea a partir de la leche derramada por Hera, esta pintura se convierte en una celebración del cosmos y la imaginación humana en el siglo XVII. En una época donde el arte y la ciencia comenzaban a dialogar, esta obra destaca por su audaz representación de temas celestiales. La composición presenta a Hera en el centro, con una expresión de asombro mientras la leche brota de su pecho, transformándose en un río luminoso que serpentea hacia el cielo. Los colores utilizados son etéreos, con tonos de blanco perlado, azul profundo y dorados que capturan la majestuosidad del espacio celestial. Alrededor, figuras mitológicas y estrellas se entrelazan, creando una escena que es a la vez íntima y expansiva. Para el artista, esta obra representó un desafío técnico y conceptual, ya que logró combinar el movimiento dinámico del barroco con un tema cargado de simbolismo. La precisión en los detalles anatómicos de las figuras mitológicas, junto con la delicadeza en el tratamiento de las texturas celestiales, demuestra un virtuosismo notable. Esta pintura es también un testimonio del interés de la época por comprender el universo, incorporando elementos que celebran tanto la mitología como la observación astronómica. Un detalle curioso de esta obra es la forma en que las estrellas están representadas como destellos de luz casi palpables, lo que otorga a la escena una cualidad mágica y tangible. El nacimiento de la Vía Láctea no solo es una obra de arte, sino un puente entre mundos, donde lo terrenal y lo cósmico convergen en una narrativa visual única.
Número 21. Los milagros de San Ignacio de Loyola. Desde el año 1617 hasta el año 1618. Entre los años 1617 y 1618, los milagros de San Ignacio de Loyola fue creada para honrar al fundador de la Compañía de Jesús y destacar los prodigios asociados a su santidad. En pleno auge del barroco, esta obra sirvió como un instrumento de la Iglesia para inspirar fe y devoción, utilizando la teatralidad visual para captar la atención de los fieles. Cada elemento en la pintura está cuidadosamente diseñado para transmitir la grandeza de los milagros realizados por San Ignacio. La escena principal muestra a San Ignacio en un gesto de intercesión, rodeado de figuras que representan a las personas sanadas por su intervención divina. El dinamismo de la composición es característico del barroco, con líneas diagonales y una iluminación dramática que refuerzan el carácter milagroso de los eventos retratados. La paleta de colores cálidos y los efectos de luz celestial alrededor del santo contribuyen a crear una atmósfera de sacralidad. En la carrera del autor, esta obra fue un ejemplo sobresaliente de cómo el arte podía servir como herramienta para la Contrarreforma. No solo se trataba de representar milagros, sino de hacerlo de una manera que emocionara y convenciera al espectador de la intervención divina. La atención al detalle en las expresiones de los personajes, desde el asombro hasta la gratitud, añade una dimensión humana que conecta al espectador con la narrativa. Un aspecto intrigante de la pintura es la inclusión de elementos simbólicos, como el bastón de peregrino de San Ignacio, que refuerzan su imagen como guía espiritual. Los milagros de San Ignacio de Loyola es una obra que sigue inspirando, no solo por su excelencia técnica, sino por la fuerza emocional y espiritual que emana de su composición. Número 20. La boda de Peleo y Tetis. Cerca de año 1636. En el contexto del siglo XVII, la boda de Peleo y Tetis emerge como un testimonio pictórico del apogeo del barroco, una época caracterizada por la riqueza ornamental y la exaltación de las emociones en el arte. Esta obra fue creada en el año 1636 por el pintor flamenco Jacob Jordaens, discípulo y contemporáneo de Pedro Pablo Rubens, quien marcó el rumbo de la pintura europea. Inspirada en la mitología griega, la pintura retrata la boda entre el mortal Peleo y la nereida Tetis, padres del legendario Aquiles. En este trabajo, Jordaens emplea un lenguaje visual exuberante, saturado de colores cálidos y composiciones dinámicas que enfatizan la naturaleza festiva y trascendental del evento. Técnicamente, el uso del claroscuro y los contrastes de luz son fundamentales para la narrativa visual. Las figuras principales, situadas en el centro, son iluminadas por un foco de luz que resalta sus expresiones faciales y movimientos. Este recurso genera una atmósfera teatral que dirige la atención del espectador hacia los detalles simbólicos presentes en la escena. Las deidades del Olimpo, los faunos danzantes y las ninfas que rodean a la pareja. El pincel de Jordaens se desliza con maestría para dotar a los tejidos, las frutas y los paisajes de una textura casi palpable, logrando una sensación de profundidad que añade una dimensión escénica a la obra. La relevancia de La boda de Peleo y Tetis no se limita a su impecable ejecución técnica. Este cuadro encapsula la influencia de Rubens en Jordaens, quien adoptó y adaptó el estilo monumental de su maestro para desarrollar una voz artística propia. En esta obra, Jordaens no solo representa una escena mitológica, sino que también explora temas universales como la celebración de la vida, la unión y el destino. Su capacidad para integrar elementos mitológicos con un lenguaje visual accesible lo posicionó como uno de los grandes exponentes del arte barroco flamenco. Un detalle fascinante de esta obra es la presencia de pequeños elementos que aluden a la fragilidad del momento.
frutas a punto de caer de las mesas y miradas furtivas entre los invitados. Estos detalles invitan al espectador a reflexionar sobre la tensión entre lo efímero y lo eterno, una dualidad que define el barroco en su esencia más pura. Número 19. La muerte de Séneca, cerca de año 1615. Creada durante los albores del siglo XVII, La muerte de Séneca refleja una profunda meditación sobre la filosofía estoica y el trágico final del célebre pensador romano Séneca. Esta obra del pintor español José de Ribera, conocido como El Españoleto, captura un momento de intensa carga emocional en la narrativa histórica: el suicidio forzado de Séneca bajo las órdenes del emperador Nerón. Ribera, fiel al dramatismo barroco, sitúa la escena en un ambiente oscuro y austero que contrasta con la luminosidad del cuerpo del filósofo, el cual parece irradiar una serenidad trágica. En términos técnicos, Ribera se vale de un uso magistral del tenebrismo, técnica que aprendió bajo la influencia de Caravaggio. La luz resalta la musculatura envejecida de Séneca, haciendo eco de la tensión física y espiritual de sus últimos momentos. Los trazos gruesos y las tonalidades terrosas confieren al lienzo una textura casi escultórica, subrayando la vulnerabilidad del cuerpo humano frente a las imposiciones del poder. A través de un enfoque crudo y realista, Ribera no idealiza a Séneca, sino que lo humaniza, dotando la obra de una autenticidad impactante. La importancia de esta pintura en la carrera de Ribera radica en su capacidad para combinar elementos narrativos, filosóficos y visuales en un solo lienzo. La muerte de Séneca se convierte en un puente entre el arte y la reflexión, evocando preguntas sobre la dignidad, el sacrificio y la moralidad en tiempos de opresión. Esta obra consolidó a Ribera como uno de los grandes maestros del siglo de oro español, con un enfoque artístico que influenció a generaciones posteriores. Un detalle que invita a la contemplación es la mirada fija de Séneca, dirigida hacia un punto fuera del cuadro. Este recurso crea un diálogo implícito entre el filósofo y el espectador, quien se convierte en testigo de una lección de entereza frente a la adversidad. Número 18. Autorretrato con su esposa e hijo. Cerca de año 1638. En el vibrante contexto del siglo XVII, Autorretrato con su esposa e hijo marca un giro introspectivo en la obra de Jacob Jordaens. A diferencia de sus grandes composiciones mitológicas y religiosas, este cuadro íntimo refleja el mundo personal del artista, destacando el equilibrio entre lo doméstico y lo profesional. Pintado en el año 1638, este autorretrato ofrece una ventana a la vida cotidiana de Jordaens, quien se representa junto a su esposa Catharina van Noort y su hijo. La obra transmite una mezcla de afecto familiar y orgullo artístico, encapsulando un momento de armonía en su vida. Técnicamente, el cuadro destaca por la calidez de su paleta cromática y el uso sutil del claroscuro para modelar los rostros y las texturas. Jordaens combina una atención meticulosa a los detalles, como las telas y los adornos, con una pincelada más suelta en el fondo, creando un contraste que dirige la mirada hacia los protagonistas. Los gestos y las expresiones de los personajes son particularmente destacables, ya que transmiten una sensación de autenticidad y cercanía emocional poco común en la época. La relevancia de este autorretrato radica en su capacidad para humanizar al artista, presentándolo no solo como un creador, sino también como esposo y padre. Este enfoque intimista añade una dimensión personal a la obra de Jordaens, diferenciándola de sus composiciones más grandilocuentes. Al mismo tiempo, la pintura evidencia su dominio técnico y su habilidad para capturar tanto la esencia individual como la conexión emocional entre las figuras. Un detalle curioso es la inclusión de un libro en las manos de Catharina, símbolo de sabiduría y estabilidad,
que contrasta con la postura relajada del niño, representando la continuidad generacional y el legado familiar. Número 17. Los cuatro continentes. Cerca de año 1615. Los cuatro continentes, pintada en el año 1615, es una obra monumental de Peter Paul Rubens que refleja la visión eurocentrista del mundo en el siglo XVII. Esta pintura alegórica representa a Europa, Asia, África y América como figuras femeninas rodeadas de animales exóticos y elementos simbólicos que aluden a las riquezas y características de cada región. La obra destaca por su opulencia visual y su composición dinámica, características distintivas del estilo barroco de Rubens. El uso de colores vibrantes y contrastes luminosos otorga a la escena una sensación de vitalidad y movimiento. Cada continente está representado con atributos únicos. Europa, como centro del conocimiento y el poder. Asia, con referencias a la espiritualidad y las especias. África, rodeada de fauna salvaje. Y América, acompañada de flora y animales desconocidos para los europeos de la época. Rubens combina elementos mitológicos y naturales para crear una narrativa visual que exalta la diversidad y riqueza del mundo conocido. Esta obra es significativa en la carrera de Rubens porque sintetiza su interés por la mitología, la geografía y la política. Además, refleja la curiosidad y el deseo de exploración que definieron al siglo XVII, un período marcado por la expansión colonial europea. A través de Los cuatro continentes, Rubens no solo celebra la diversidad cultural, sino que también legitima la visión imperialista de su tiempo, convirtiendo la obra en un documento histórico y artístico de gran valor. Un detalle intrigante es la interacción entre las figuras y los animales, que parecen participar en una danza cósmica. Este elemento añade una dimensión lúdica a la obra, invitando al espectador a descubrir nuevas capas de significado en cada observación. Número 16. La entrada triunfal de Enrique IV en París. Desde el año 1627 hasta el año 1630. Pintada entre los años 1627 y 1630, la entrada triunfal de Enrique IV en París es una obra grandiosa de Peter Paul Rubens que celebra un momento crucial en la historia de Francia. Este cuadro forma parte de una serie encargada por María de Medici para conmemorar la vida y los logros de su esposo, el rey Enrique IV. En esta obra, Rubens combina el realismo histórico con la alegoría mitológica, representando a Enrique IV como un héroe victorioso que regresa a París tras consolidar su poder y pacificar el reino. La composición se caracteriza por su monumentalidad y dinamismo, con figuras que parecen moverse al ritmo de una procesión triunfal. Rubens utiliza una paleta rica en dorados, rojos y azules para transmitir la majestuosidad del evento. La figura central del rey, envuelta en un resplandor celestial, está rodeada de soldados, ciudadanos y figuras alegóricas que representan la paz y la prosperidad. Este enfoque otorga a la obra una dimensión casi teatral, capturando tanto la emoción del momento como su significado histórico. En el contexto de la carrera de Rubens, esta pintura es un ejemplo de su capacidad para fusionar la historia y la mitología, creando obras que trascienden lo meramente decorativo. Además, refleja su maestría en el manejo del espacio y la narrativa visual, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes de su época. Un detalle fascinante es la inclusión de pequeños gestos y expresiones en los rostros de los personajes secundarios, que añaden profundidad emocional a la escena y revelan la habilidad de Rubens para captar la complejidad de las interacciones humanas. Número 15. Hélène Formant con su vestido de novia. 1630. En el año 1630, siglo XVII,
Peter Paul Rubens plasmó una de las obras más emblemáticas de su vida personal y profesional, Helen Formant con su vestido de novia. Este retrato se caracteriza no solo por su magistral ejecución técnica, sino también por su íntima conexión con el pintor, ya que Helen Formant, la joven retratada, era su segunda esposa y musa en sus últimos años. En el retrato, Rubens utiliza una gama cálida y luminosa de colores, mostrando la delicadeza de la piel y los tejidos, mientras enfatiza la gracia y juventud de Helen. La composición se centra en su figura, irradiando elegancia y pureza, una clara alusión a los valores tradicionales del matrimonio en la época. El contexto histórico del siglo XVII estaba profundamente influido por los cambios sociales y culturales provocados por la Contrarreforma. Rubens, como pintor barroco y ferviente católico, utilizó su arte para transmitir mensajes de optimismo y espiritualidad. Sin embargo, esta obra refleja un enfoque más personal y privado, alejado de las temáticas religiosas y políticas que dominaron gran parte de su carrera. Helen, con su vestido de novia de seda blanca adornado con bordados de oro, representa un ideal femenino de la época: la juventud, la pureza y la riqueza, todo ello capturado con una precisión técnica excepcional. Rubens fue un maestro de la textura, y en esta pintura, el detalle de los tejidos y los pliegues del vestido es una muestra de su habilidad incomparable. Cada hilo bordado parece tener vida propia, y la forma en que la luz juega sobre las diferentes superficies da una sensación de tridimensionalidad que solo un maestro del barroco podría lograr. Este nivel de detalle, junto con la mirada serena y confiada de Helen, hace que la obra trascienda el mero retrato y se convierta en una declaración de amor y devoción. Un detalle fascinante de esta pintura es cómo Rubens incorpora elementos simbólicos sutiles para celebrar su vida matrimonial. Por ejemplo, el ramo de flores que Helen sostiene puede interpretarse como un símbolo de fertilidad y unión. Además, la composición cuidadosamente equilibrada y el suave movimiento de la figura crean un aire de tranquilidad que contrasta con las dinámicas y dramáticas composiciones típicas del barroco. Número 14. El desembarco de María de Médicis en el puerto de Marsella, cerca de los años 1622 y 1625. Entre los años 1622 y 1625, siglo XVII, Peter Paul Rubens llevó a cabo una de las series pictóricas más ambiciosas de la historia del arte, la serie de María de Médicis. Dentro de esta colección, destaca la obra El desembarco de María de Médicis en el puerto de Marsella, una pintura monumental que celebra el arribo de la reina a Francia en 1600 para casarse con el rey Enrique IV. Este evento histórico, aunque de carácter político, fue representado por Rubens con un toque teatral y divino, exaltando a María como una figura casi mitológica, digna de adoración y respeto. El cuadro combina el esplendor barroco con elementos alegóricos y simbólicos. En la composición, María aparece en el centro de la escena, descendiendo de su embarcación, rodeada de figuras que representan el poder terrenal y divino. La presencia de Neptuno y las Nereidas simboliza la protección divina del mar, mientras que la arquitectura renacentista del fondo refleja el esplendor cultural de la época. Rubens utiliza una paleta rica en tonos dorados, azules y carmesí para enfatizar la grandiosidad del momento, mientras que el movimiento dinámico de las figuras crea un efecto de dramatismo y celebración. La obra fue encargada por la propia María de Médicis para inmortalizar su vida y legitimar su poder como reina. En el contexto político del siglo XVII, el arte no solo era una herramienta de expresión estética, sino también un medio de propaganda para consolidar el poder de las monarquías europeas. Rubens, conocido por su habilidad para transmitir mensajes políticos a través de alegorías, cumplió este encargo con maestría,
combinando su dominio técnico con un profundo entendimiento de las dinámicas de poder de la época. Un detalle interesante de esta obra es cómo Rubens logra equilibrar lo divino y lo terrenal en una misma escena. Aunque María está rodeada de figuras mitológicas, su postura tranquila y su mirada directa transmiten una sensación de humanidad y determinación. Este enfoque refuerza su imagen como una líder que, aunque favorecida por los dioses, también posee las cualidades humanas necesarias para gobernar con éxito. Número 13. El rapto de Europa. Cerca de los años 1628 y 1629. En el año 1628, siglo XVII, Peter Paul Rubens reinterpretó uno de los mitos más antiguos de la mitología griega, el rapto de Europa. Esta obra, creada cerca de los años 1628 y 1629, muestra el momento en que Zeus, transformado en un toro blanco, seduce y rapta a Europa, llevándola a través del mar hacia Creta. La pintura es un ejemplo clásico del estilo barroco, lleno de movimiento, emoción y sensualidad, características distintivas de la obra de Rubens. En el centro de la composición, Europa está representada como una figura femenina voluptuosa, característica de los cánones de belleza de la época. Su vestido, que parece ser arrastrado por el viento, revela la maestría de Rubens en la representación del movimiento y la textura de las telas. El toro, con una mirada casi humana, refleja la dualidad de Zeus, mientras que las figuras que acompañan a Europa añaden dinamismo y complejidad a la escena. La paleta de colores vibrantes y la interacción entre la luz y la sombra refuerzan la atmósfera dramática y romántica del cuadro. Este mito, cargado de simbolismo, fue reinterpretado en varias ocasiones durante el Renacimiento y el Barroco, pero la versión de Rubens destaca por su enfoque emocional y su atención al detalle. En el contexto histórico del siglo XVII, el arte europeo estaba profundamente influido por las ideas del humanismo y la exploración de los mitos clásicos como vehículos para reflexionar sobre la naturaleza humana y los ideales de belleza. Un detalle fascinante de esta obra es cómo Rubens utiliza la composición para guiar la mirada del espectador a través de la escena. Desde la mirada de Europa hasta la dirección del toro, cada elemento parece estar en movimiento, creando una sensación de continuidad y narrativa que captura la esencia del mito. Número 12. La unión de la tierra y el agua. Cerca de año 1618. En el año 1618, siglo XVII, Peter Paul Rubens creó la unión de la tierra y el agua, una alegoría que celebra la prosperidad y la abundancia como resultado de la unión entre fuerzas opuestas. Esta obra, profundamente simbólica, muestra a dos figuras centrales que representan la tierra y el agua, rodeadas de elementos naturales que enfatizan la riqueza y fertilidad de su alianza. La composición, equilibrada y armónica, refleja el dominio técnico de Rubens y su capacidad para representar conceptos abstractos a través de la figura humana. La tierra, representada como una mujer voluptuosa, sostiene un cuerno de la abundancia, mientras que el agua, en forma masculina, parece estar derramando riquezas en un flujo constante. La interacción entre ambas figuras simboliza la armonía entre los elementos naturales, un tema recurrente en el arte barroco, que buscaba transmitir mensajes de orden y equilibrio en tiempos de caos. En el contexto histórico, esta obra puede interpretarse como una celebración de la paz y la prosperidad que Rubens anhelaba para Europa, una región dividida por conflictos religiosos y políticos. La inclusión de elementos mitológicos y naturales refleja la influencia del humanismo renacentista, que veía la naturaleza como una fuente de inspiración y conocimiento.
Un detalle interesante de esta obra es cómo Rubens utiliza el juego de luces y sombras para resaltar las texturas de los cuerpos y los elementos naturales. Este enfoque no solo refuerza la sensación de tridimensionalidad, sino que también crea una atmósfera de serenidad y plenitud que complementa el mensaje alegórico de la obra. Número 11. La casa del hipopótamo. Cerca de los años 1615 y 1616. Entre los años 1615 y 1616, siglo XVII, Peter Paul Rubens pintó La casa del hipopótamo, una obra que captura la intensidad y el drama de una cacería real. Este cuadro, que combina el realismo con la teatralidad barroca, muestra a un grupo de cazadores enfrentándose a un hipopótamo y un cocodrilo en una lucha feroz por la supervivencia. La composición dinámica y caótica refleja la habilidad de Rubens para capturar el movimiento y la emoción en una escena. Cada figura, desde los cazadores hasta los animales, está representada con un detalle impresionante, mostrando la fuerza y la tensión del momento. La paleta de colores, dominada por tonos oscuros y terrosos, refuerza la atmósfera peligrosa y salvaje de la escena, mientras que el juego de luces y sombras crea un efecto de profundidad y realismo que atrapa al espectador. En el contexto histórico, las cacerías reales eran eventos importantes en la Europa del siglo XVII, simbolizando el poder y el dominio del hombre sobre la naturaleza. Rubens, como pintor de la corte, utilizó esta obra para demostrar su habilidad técnica y su capacidad para capturar escenas complejas y llenas de acción. Un detalle fascinante de esta obra es cómo Rubens logra transmitir la tensión de la caza a través de las expresiones y posturas de las figuras. Cada cazador parece estar en el límite de sus capacidades, mientras que los animales, especialmente el hipopótamo, parecen desafiar a sus perseguidores con una ferocidad impresionante. Esta combinación de realismo y dramatismo hace que la obra sea una de las más impactantes de la carrera de Rubens. Número 10. Daniel en el foso de los leones. Cerca de los años 1614 y 1616. Creada en el siglo XVII, esta obra maestra de Rubens representa uno de los episodios bíblicos más impactantes: el profeta Daniel arrojado a un foso lleno de leones. El contexto histórico en el que Rubens desarrolló esta pintura estuvo marcado por el auge del barroco, un estilo que buscaba dramatismo, dinamismo y emoción, valores que aquí se reflejan en cada detalle. La obra no solo muestra la habilidad del artista para capturar la anatomía y el movimiento de los leones, sino que también resalta su capacidad para transmitir serenidad y fe en el rostro de Daniel, quien permanece en actitud de oración mientras los animales, imponentes y amenazantes, parecen sometidos por una fuerza divina. Rubens utiliza el claroscuro de manera magistral, enfocando la luz en Daniel mientras las sombras envuelven a los leones. Este contraste no solo dirige la atención hacia el personaje principal, sino que también simboliza la lucha entre la fe y la adversidad. Las pinceladas vigorosas y los colores cálidos realzan el dramatismo de la escena, mientras que los detalles anatómicos de los leones reflejan un profundo estudio de la naturaleza. Cada animal tiene una postura única, lo que añade dinamismo y variedad a la composición. En la carrera de Rubens, esta obra se destaca por su combinación de narrativa bíblica y maestría técnica. Su capacidad para dar vida a una escena tan compleja reafirma su posición como uno de los grandes exponentes del barroco. La composición logra equilibrar la tensión emocional de la historia con la majestuosidad de los elementos pictóricos, convirtiéndola en un testimonio de su genialidad artística. Un detalle fascinante es la manera en que Rubens humaniza a los leones, dotándolos de expresiones que parecen casi reflexivas.
Esto podría interpretarse como un intento del artista de mostrar la intervención divina en un lenguaje visual que fuera accesible para los espectadores de su tiempo, reforzando el mensaje espiritual de la obra. Número 9. Sansón y Dalila. Cerca de los años 1609 y 1610. Ambientada en el siglo XVII, Sansón y Dalila es una obra que encapsula el dramatismo y la sensualidad característica del barroco. Rubens retrata el momento en que Sansón, adormecido en el regazo de Dalila, está a punto de ser traicionado, mientras un sirviente corta sigilosamente su cabello, símbolo de su fuerza. La escena está envuelta en una atmósfera de tensión y engaño, con la iluminación tenue enfocada en los rostros de los protagonistas y acentuando la intriga del momento. Rubens emplea un extraordinario manejo del color y la textura para transmitir la sensualidad de Dalila y la vulnerabilidad de Sansón. El uso de telas suntuosas y detalles minuciosos en los bordados y joyas reflejan el lujo y la decadencia, mientras que las expresiones faciales y posturas corporales comunican de manera sutil las emociones de los personajes. La figura de Dalila, con su mirada calculadora, contrasta con la vulnerabilidad de Sansón, creando una dinámica compleja que atrapa al espectador. En la trayectoria de Rubens, esta obra marca su dominio de la narrativa visual, combinando elementos bíblicos con un enfoque teatral. La composición, cuidadosamente equilibrada, dirige la atención del espectador hacia el acto de traición, pero también hacia los detalles secundarios, como las expresiones de los cómplices y la decoración del entorno, que enriquecen la historia. El detalle más intrigante es el simbolismo que Rubens logra incluir en los elementos de la pintura, desde la presencia de una vela encendida, que podría representar la fragilidad de la vida, hasta el contraste entre luz y sombra, que refuerza la lucha entre el bien y el mal. Número 8. El Jardín del Amor. Desde el año 1630 hasta el año 1635. Esta obra, creada en el siglo XVII, es una celebración de la vida, el amor y la sensualidad, encapsulada en el exuberante estilo de Rubens. El Jardín del Amor representa un espacio idílico donde varias figuras, vestidas con atuendos opulentos, disfrutan de un entorno bucólico lleno de flores, fuentes y estatuas. Inspirada por el ideal renacentista de combinar la naturaleza con la humanidad, la pintura destaca por su atmósfera vibrante y festiva, típica de los temas mitológicos y alegóricos que Rubens solía abordar. Rubens utiliza una paleta rica en tonos cálidos y brillantes para capturar la alegría y la vitalidad de la escena. Las pinceladas fluidas y la composición dinámica guían la mirada del espectador a través de los numerosos detalles, desde los gestos coquetos de las figuras hasta los adornos florales que decoran el entorno. Cada personaje parece interactuar de manera orgánica con los demás, creando una narrativa visual que refleja la armonía y el placer de la vida en comunidad. En la carrera de Rubens, esta obra se considera un ejemplo paradigmático de su enfoque humanista. La inclusión de figuras mitológicas y elementos simbólicos, como las estatuas de Venus y Cupido, subraya la conexión entre el amor terrenal y el divino, un tema recurrente en su obra. Además, la representación de texturas, como la suavidad de las telas y la transparencia del agua, muestra su dominio técnico. Un aspecto curioso de esta pintura es cómo Rubens incorpora elementos de su vida personal. Algunos historiadores sugieren que las figuras representadas podrían estar inspiradas en personas cercanas al artista, lo que añade una dimensión íntima a esta obra ya rica en significado. Número 7. La adoración de los Reyes Magos. Desde el año 1609 hasta el año 1629. Pintada durante el siglo XVII,
La adoración de los Reyes Magos, de Rubens, es una obra que captura la majestuosidad y el misterio del relato bíblico de los magos visitando al niño Jesús. La escena está llena de movimiento y dramatismo, características distintivas del barroco. Los tres reyes, con sus ricos atuendos y regalos exóticos, se arrodillan ante el niño, mientras una multitud de figuras y animales llenan el espacio, creando una composición densa y llena de vida. La técnica de Rubens brilla en el uso de colores intensos y contrastes de luz y sombra, que dirigen la atención hacia el niño Jesús como el centro de la escena. Las expresiones faciales de los personajes y los gestos amplios añaden una dimensión emocional que resalta la reverencia y la devoción de los participantes. El artista también demuestra su habilidad para representar diferentes texturas, desde la suavidad de las telas hasta la dureza de los objetos metálicos y el brillo de las joyas. En el contexto de la obra de Rubens, esta pintura es un ejemplo de cómo combinaba la influencia de maestros italianos como Caravaggio y Tiziano con su estilo personal. La composición compleja y el uso magistral del color y la luz la convierten en una de las obras más emblemáticas de su carrera. Una curiosidad sobre esta obra es el nivel de detalle en los trajes de los Reyes Magos, que reflejan un profundo interés en las culturas extranjeras y los objetos de lujo, un tema que fascinaba a la sociedad europea de la época. Número 6. La masacre de los inocentes. Desde el año 1611 hasta el año 1612. En el siglo XVII, Rubens creó La masacre de los inocentes, una obra desgarradora que representa la matanza ordenada por Herodes en busca del Mesías recién nacido. Esta pintura es un ejemplo impactante del dramatismo y la intensidad emocional del barroco, con figuras en movimiento frenético y expresiones de terror y desesperación que dominan la composición. La paleta de colores de Rubens, con tonos oscuros y cálidos, refuerza la atmósfera de caos y sufrimiento. La luz, utilizada de manera estratégica, ilumina las escenas de lucha y desesperación, creando un contraste que intensifica la carga emocional. Cada figura está cuidadosamente diseñada, desde los soldados con sus gestos violentos hasta las madres que intentan desesperadamente proteger a sus hijos, mostrando la capacidad del artista para capturar la complejidad de las emociones humanas. Esta obra es fundamental en la carrera de Rubens porque muestra su capacidad para abordar temas históricos y bíblicos con una profundidad psicológica que trasciende lo visual. Su habilidad para combinar el realismo anatómico con una narrativa poderosa lo posiciona como uno de los más grandes artistas de su tiempo. Un detalle que sorprende en esta pintura es cómo Rubens logra equilibrar el caos de la escena con una composición armoniosa, guiando al espectador a través de la tragedia sin perder el sentido de la estructura y el equilibrio. Número 5. El rapto de las hijas de Leucipo. 1618. El rapto de las hijas de Leucipo, pintado en 1618, es una obra monumental de Pedro Pablo Rubens que encapsula el dinamismo y la teatralidad del barroco. Inspirado en la mitología griega, este cuadro narra el rapto de las hijas de Leucipo por los gemelos Castor y Pólux. Creada en el contexto de una Europa marcada por las guerras religiosas, esta obra sirvió como un recordatorio visual del poder y la autoridad, temas recurrentes en el siglo XVII después de Cristo. Rubens organiza la composición con un equilibrio dramático. Los cuerpos de las mujeres, dispuestos en una diagonal, contrastan con la fuerza de los caballos y la determinación de los hombres. El pintor captura la tensión entre la resistencia de las jóvenes y el vigor de los gemelos, creando una narrativa visual que invita al espectador a explorar cada detalle. La textura de la piel, la luz que resalta los músculos y los pliegues de las telas son un testimonio de su virtuosismo técnico.
Esta obra es especialmente significativa en la carrera de Rubens porque demuestra su dominio de la composición en movimiento y su habilidad para integrar elementos mitológicos con una estética profundamente humana. El rapto de las hijas de Leucipo fue un punto de referencia para artistas posteriores, quienes buscaron emular la energía y la emoción capturadas en este lienzo. Como detalle final, los historiadores del arte destacan que los caballos en esta obra fueron estudiados por Rubens de modelos reales, lo que añade un nivel de realismo sorprendente a la composición. Este enfoque minucioso refleja su compromiso con la perfección en todos los aspectos de su arte. Número 4. Las Tres Gracias. Desde el año 1630 hasta el año 1635. Las Tres Gracias, creada por Pedro Pablo Rubens entre los años 1630 y 1635, es una de las obras más emblemáticas del arte barroco. Este cuadro, realizado en la etapa final de su carrera, celebra la belleza femenina y la exuberancia de la naturaleza, temas recurrentes en su obra. Ambientado en el siglo XVII, después de Cristo, refleja el auge del arte flamenco como una manifestación de riqueza y sofisticación cultural. La obra representa a las tres hijas de Zeus, Eufrosina, Talía y Aglae, símbolos de la belleza, el encanto y la alegría. Sus cuerpos desnudos, pintados con una textura casi táctil, están entrelazados en una composición circular que sugiere movimiento y armonía. Rubens utiliza una paleta cálida con tonos dorados y rosados que resaltan la sensualidad de las figuras. El paisaje idílico en el fondo, lleno de flores y vegetación, subraya la conexión entre las gracias y la fertilidad de la tierra. Este cuadro es una declaración personal de Rubens sobre la perfección del cuerpo humano y su relación con la naturaleza. Al mismo tiempo, es una muestra de su maestría técnica y su capacidad para transmitir emociones a través de la forma y el color. Las Tres Gracias es considerada una obra clave en la transición del manierismo al barroco, y su influencia se extiende hasta el arte contemporáneo. Un dato curioso es que Rubens pintó esta obra en su propiedad rural, Hedstein, donde pasaba sus últimos años rodeado de tranquilidad. Esto explica el ambiente bucólico de la escena y la atención al detalle en la flora, que refleja su amor por la naturaleza. Número 3. El Juicio de París. Cerca de año 1636. El Juicio de París, pintado alrededor del año 1636 por Pedro Pablo Rubens, es una obra cargada de mitología y sensualidad que ilustra uno de los episodios más célebres de la literatura clásica. Inspirado en los textos homéricos, este cuadro representa el momento en que París, príncipe troyano, debe decidir quién es la más bella entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita. Esta escena mitológica fue creada en el contexto de la corte flamenca del siglo XVII, después de Cristo, donde el interés por los relatos clásicos convivía con la grandiosidad del barroco. Rubens compone la escena con una armonía dinámica, colocando a las tres diosas desnudas en el centro del cuadro. Cada una exhibe una belleza idealizada que refleja diferentes atributos: la majestad de Hera, la sabiduría de Atenea y la sensualidad de Afrodita. El uso de colores cálidos, junto con la textura aterciopelada de la piel, resalta la maestría técnica del artista. En el fondo, se pueden observar elementos pastorales que enmarcan la escena y añaden profundidad al paisaje. Este cuadro no solo es una muestra del virtuosismo artístico de Rubens, sino también un testimonio de su habilidad para reinterpretar temas clásicos con un enfoque personal. Su representación de las figuras femeninas, llenas de vida y voluptuosidad, influyó en generaciones posteriores de artistas y consolidó su reputación como maestro del desnudo. Como detalle interesante,
Se dice que Rubens utilizó a su segunda esposa, Helene Formant, como modelo para una de las diosas, lo que agrega un toque de intimidad y humanidad a esta obra mitológica. Este detalle conecta la narrativa épica con la vida personal del pintor, ofreciendo una nueva dimensión a su interpretación artística. Número 2. La elevación de la cruz. Desde el año 1610 hasta el año 1611. La elevación de la cruz, creada por Pedro Pablo Rubens entre 1610 y 1611, marca uno de los hitos más destacados del barroco flamenco. Encargada para la iglesia de Santa Walburga en Amberes, esta obra refleja la influencia directa de su estancia en Italia, donde estudió a los grandes maestros renacentistas como Miguel Ángel y Caravaggio. En el contexto de una Europa dividida por conflictos religiosos, esta pintura monumental simboliza la fuerza y el sacrificio del cristianismo, enraizado en el siglo XVII, después de Cristo. La composición tripartita presenta una escena cargada de movimiento y dramatismo. En el panel central, el cuerpo de Cristo es elevado sobre la cruz por un grupo de hombres que luchan con el peso del madero. Rubens utiliza una diagonal poderosa para enfatizar el esfuerzo físico y la intensidad emocional de la escena. La anatomía de los personajes, claramente influenciada por el estudio de la escultura clásica, se combina con una iluminación teatral que resalta los músculos tensos y las expresiones desgarradoras de los participantes. La relevancia de esta obra radica en su capacidad para fusionar las tradiciones artísticas italianas con la sensibilidad flamenca. Rubens logra un equilibrio perfecto entre el dinamismo del barroco y la devoción religiosa, capturando la atención del espectador y envolviéndolo en la narrativa. Esta obra marcó el inicio de su prestigio como pintor de grandes retablos, abriendo las puertas a importantes encargos religiosos en toda Europa. Un dato curioso sobre esta pintura es el uso de modelos locales para las figuras, lo que le permitió a Rubens dotar de autenticidad a sus personajes. Además, el perro en el panel izquierdo, aparentemente una figura secundaria, simboliza la lealtad, un detalle que conecta a los espectadores con los valores morales de la época. Número 1. El descendimiento de la cruz. Desde el año 1612 hasta el año 1614. El descendimiento de la cruz, creado por el célebre artista barroco Pedro Pablo Rubens entre los años 1612 y 1614, representa uno de los momentos más significativos en su carrera. Esta obra fue encargada para la Catedral de Nuestra Señora en Amberes, en el contexto del auge del arte contrarreformista en el siglo XVII, después de Cristo. La pintura, con su composición monumental y su dramatismo visual, buscaba transmitir el profundo pathos de la Pasión de Cristo, un tema recurrente en el arte cristiano del período. La Europa del siglo XVII era un escenario de transformaciones religiosas y políticas, y el barroco flamenco emergía como una herramienta clave para reafirmar los valores de la Iglesia Católica. Rubens empleó una paleta rica y vibrante, con tonos cálidos y dorados que contrastan con las sombras dramáticas, elementos distintivos del tenebrismo. La figura central de Cristo, representada con un realismo impactante, está rodeada por un grupo de personajes que reflejan un abanico de emociones: dolor, compasión y resignación. La distribución de las figuras, organizadas en una diagonal ascendente, crea un movimiento dinámico que guía la mirada del espectador a través de la escena. La textura de los tejidos, el brillo del metal y los detalles anatómicos denotan la maestría técnica del pintor. Esta obra consolidó a Rubens como el maestro indiscutible del barroco flamenco y estableció un estándar de excelencia para el arte religioso de su tiempo. Su habilidad para combinar el virtuosismo técnico con una narrativa profundamente emotiva le aseguró un lugar en la historia del arte.
El descendimiento de la cruz no solo es un testimonio de su genio, sino también de la capacidad del arte para conmover y transformar al espectador. Entre los detalles más fascinantes de esta obra está la cuidadosa representación del cuerpo de Cristo. Se dice que Rubens estudió cadáveres reales para capturar con precisión la gravedad del cuerpo inerte. Este nivel de dedicación le permitió transmitir una sensación de humanidad en la figura divina, haciendo que el espectador se sienta partícipe del dolor y la esperanza de la escena. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta. Coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.